Entonces, vamos. Hay mucho material para poder el día de hoy conocer, por eso empezamos casi puntual. Vamos a conocer algunos temas que son públicos, otros no tan públicos, algunas interacciones también que se van dando en este espacio político que estamos viviendo, y al final sacaremos nuestras propias conclusiones. Mi intención simplemente es poner a disposición lo que he vivido, lo que vivo y lo que se puede venir. En base a eso, simplemente cada uno de nosotros tomará una decisión muy personal y de responsabilidad ante esta segunda vuelta que se realizará el mayo 2021, ¿no? En principio me voy a presentar, algunos me conocerán, otros no me conocerán, los que me conocen quizás conocen solamente una parte de mi vida, pero es bueno comentaré lo siguiente. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Eduardo Cárdenas, tengo 52 años, soy empresario relacionado al tema de responsabilidad social y también al tema de turismo. He hecho varias especializaciones durante mi vida y me he especializado en lo que es inteligencia estratégica, relaciones internacionales, seguridad nacional, defensa, responsabilidad social, relaciones empresariales. Bueno, he sido fundador de algunas empresas, he trabajado en los diferentes niveles de la parte gubernamental y en la parte privada también. Bueno, eso es lo que casi todo el mundo conoce, ¿no? ¿Qué más? Hay una parte que también de mi vivencia personal, que algunos lo deben conocer, otros no muy al detalle. Yo soy arequipeño, migré de Arequipa hacia Lima cuando tenía 16 años y postulé a la escuela militar. Ingresé a la escuela militar a los 16 años y me gradué a los 19 años. A los 19 años que me gradué, salgo cambiado a un sector que se llama el BRAE, que se llama el Valle de Río Apurímac N, y ahí estuve prácticamente destacado casi 3 años y medio, casi a 4 años, 3 años y medio a 4 años. Entonces, casi toda mi juventud se fue en estos lugares, lo conozco muy bien. ¿Y por qué es importante para la charla del día de hoy? Porque en este sector donde yo estaba trabajando, donde yo fui destacado, pude en forma presencial ver lo tirano y lo duro, que era, ¿cómo se llama?, tener una zona liberada del control del Estado y que estaba tomado por una organización terrorista marxista comunista. En esta zona liberada se había conformado las bases políticas y sociales de esta organización. No había presencia del Estado y yo tuve el gran honor de participar en una operación donde al término de esta operación rescatamos 8.000 personas en manos del Sendero Luminoso. Es así que les paso algunas imágenes de ese tiempo. Bueno, ahí estaba seguramente con unos kilos menos, ¿no? Tenía 19 años, entre 19 y 20 años. En la parte superior izquierda pueden ver, ahora voy a moverme con el puntero. En la parte superior izquierda me ven con los comités de autodefensa del Valle, no rondas campesinas. Borremos ese término de ronda campesina que se está utilizando mucho ahora en la parte política. Eran comités de autodefensa con los que fueron parte dentro del proyecto integral de la pacificación nacional. ¿Correcto? Acá tenemos, por ejemplo, familias completas que fueron rescatadas de manos de Sendero Luminoso en esta zona. Para llegar a la selva tuvimos que pasar prácticamente el monte, ¿no? La montaña, ahí con soldados, todos soldados del pueblo, humildes, de diferentes partes del Perú, de Chimbote, de Ayacucho, Huancavelica, de Barranca, Chincha, etcétera, ¿no? Muchachos que, bueno, en realidad algunos eran mayores que yo, ¿no? Otros que tenían mi edad, pero todos ellos conformábamos una patrulla. Y la persona que está acá a mi costado es un héroe de la pacificación. En estos momentos se me ha ido su apellido. Yo tenía 19 años, él tenía 21 años. Digo que él era hijo único, su padre había sido mayor del ejército, el cual murió en una acción contra la guerrilla en los años 60. Bueno, su hijo quedó con la imagen de su padre y él quería postular a la escuela militar. Postuló a la escuela militar,
sale cambiado de la zona que yo les había comentado, y en esta zona me designan en una misión que yo tenía que ir a poder rescatar un grupo importante de personas, casi entre 300, 400 familias que estaban secuestradas por Sendero, pero ya prácticamente en mitad del camino ordenan que él vaya porque él tenía más experiencia que yo, y bueno, yo me quedo, y al final a él lo emboscan y lo matan. Lo mataron con 80 tiros en el cuerpo, murió con 80 tiros. Su patrulla logró recuperarse y logró rescatar a estas 400 familias que fueron posteriormente traídas al centro de operaciones donde teníamos nosotros ubicados el puesto de control. Él es un héroe de la pacificación, su madre debe tener en estos momentos 75 años, viuda, ¿no? Y también perdió a su hijo. No se volvió a casar, no volvió a tener hijos. Esa es una de las historias, de las tantas historias que hemos vivido en el país. Yo tomé la decisión de enrolarme a mi patria para poder luchar contra estas huestes terroristas, ¿no? Defender la democracia. Y esa es mi historia, y esa experiencia le voy a poner ahora en consideración. Vamos a hacer algo de historia para poder entender la evolución en el tiempo y cómo hemos llegado a este momento, ¿no? Vamos a partir, para conocer un poco el tema del comunismo, ¿no? El año 28 empieza ya a formarse el Partido Socialista Peruano, ¿no? Pero el año 30 ya oficialmente nace el Partido Comunista Peruano. Mariátegui lo fundan, y de ahí, en el transcurso de en una línea de tiempos, como todo en la vida, nacen posiciones, tendencias, nacen, ¿cómo se llama?, influencias de afuera. Habían partidos comunistas que habían recibido la influencia de la Unión Soviética, otro de los chinos, otro de los albaneses, después de los castristas, bueno, y va tomando diferentes rumbos. Entonces, entendamos que la parte comunista tiene varias líneas, y esta es una evolución en el tiempo. Entrar al detalle me llevaría por lo menos una hora. Simplemente es una diapositiva para que ustedes entiendan lo complejo que es este tema. Seguimos. Esto también ha ido evolucionando en el tiempo y ha ido también un poco alineado a los cambios que han habido en el país y en el mundo, ¿no? Ya en estos tiempos tiene otra estructura política, tiene otra organización también. Ya no tenemos grupos al margen de la ley, sino tenemos integrados a la vida democrática, ¿no? Utilizando la democracia como herramienta para llegar al poder, ¿no? Pero me voy a centrar solamente en uno de estos grupos, ¿ok? Para poder entender. El Partido Comunista del Peruano, me voy a ir al año 68. En el año 68 aparece un pensador, Saturnino Paredes Macedo. Saturnino está un poco disconforme por la, ¿cómo se llama?, poca actividad que tenían en el Perú, y a raíz de eso toman una decisión, ¿no? Que la lucha en el Perú tendría que ser una lucha más frontal contra el Estado, y que era un momento de tomar ciertas decisiones. Entonces, esto ideológicamente se debate entre ellos, y hay una ruptura, ¿no? Y el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, continúa su evolución sin iniciar la lucha armada. Pero hacia la derecha aparece Bandera Roja, y el año 71 se convierte en Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Hablamos solamente de nombres porque en realidad no eran partidos inscritos ni reconocidos, simplemente que estaban en la clandestinidad. ¿Ok? Entonces, primer apunte, Partido Comunista del Perú, Patria Roja, y el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, son primos hermanos. Son marxistas, leninistas, maoístas, y Sendero Luminoso le agregó Pensamiento Gonzalo. ¿Correcto? Patria Roja era mariateguista. Patria Roja también tuvo su evolución en el tiempo. No me voy a centrar en lo que es Sendero, solamente en Patria Roja, su evolución en el tiempo. Y acá viene otra fractura. Se divide entre los bolcheviques y Patria Roja. Y Patria Roja llegó a lo que es el año 2001. Pero ¿qué pasó en el 2001? Es algo interesante. En 2001, Patria Roja también llega a otro momento de tratar de definir cuál va a ser su vida hacia el futuro.
habían a la interna dos posiciones. Una posición que, como ya tenía, ¿qué pasaba en el país? El país había caído el régimen de Fujimori, estaba entrando ya, estaba como presidente de Toledo. Ellos empiezan a definir, ¿vamos por la lucha armada o vamos por la vía democrática? Eso ya era un tema ya a la interna de ellos que ya básicamente una década lo estaban discutiendo. Entonces al final se reúnen y el 80% vota por ir por la vía democrática y un 20% por la lucha armada. Pero al final tienen que aceptar su derrota y cómo se llama, y de ahí le van a dar encargos para que ellos puedan operativizar el objetivo político que Patria Roja ya había conseguido en 2001. Entonces aparece una persona, Julio Céspedes Solórtegui. Julio Céspedes Solórtegui es enviado a Cajamarca para que forme esta base social que respalde el proyecto político. Y Julio Céspedes Solórtegui identifica básicamente dos columnas donde él tenía que trabajar. Uno que era el magisterio y otro que era las rondas campesinas. Ahora sí hago la diferenciación entre rondas campesinas y comités de autodefensa. Los comités de autodefensa son las organizaciones que se formaron, se organizaron, se entrenaron, fueron censadas y registradas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para luchar contra el terrorismo. Las rondas campesinas nacen en Chota, en Cajamarca, básicamente para un tema de abigeato, ¿no? Ok, son dos organizaciones totalmente distintas. En estos momentos de la campaña todo el mundo dice las rondas campesinas, tratando de unificar diferentes expresiones ciudadanas para poder contrarrestar el terrorismo, cosa que no sucedió, ¿no? Entonces, Julio Céspedes Solórtegui, a través de una persona, un muchacho, logra tener presencia en el magisterio. Esta persona se llamaba, el presidente regional Gregorio Santos, y que llegó a ser posteriormente Gregorio Santos, ¿no? Presidente regional. Y la otra persona que tenía un encargo era Daniel Hidrogo Benavides para conformar una organización y unificar las rondas campesinas que estaban dispersas en diferentes partes del país en una sola organización, que se llamaba la CUNAR, Central Única Nacional de Rondas Campesinas. Entonces empieza todo un trabajo de años. Al final Gregorio Santos se va por la parte política, y en la parte política se presenta como presidente regional y ya sabemos su historia, ¿no? Ahorita todavía está pues purgando condena por tema de corrupción. Daniel Hidrogos logra conformar la Ronda Campesina, sale de esta organización y ahora es parte del Estado, ¿no? Es parte del Estado. Bueno, este es importante saber porque vamos a ver la evolución en el tiempo. Vamos a ver ahora, ¿no? Permítanme. Hay un momento importante para la izquierda, que es la postulación del candidato Ollanta Humala. El candidato Ollanta Humala es una persona que venía de un concepto ideológico que era ¿cómo se llama? El humanismo. A ver, el etnocacerismo nace en la familia de Ollanta Humala como una expresión, una reivindicación de lo que ellos denominarían indígena peruano, netamente, y para poder llegar y tomar el poder. Entonces, alrededor de él se agrupan todas las organizaciones de izquierda. Así como les mostraba al inicio, cada organización de izquierda tiene su vía, su propia personalidad, y entre ellos también hay pugnas también. Pero cuando tienen un objetivo político, todos se unen, todos hacen causa común. Entonces llega Humala como candidato una vez, no gana, la segunda vez gana, y con su lema, la gran transformación. Pero fue de una u otra forma condicionado por lo que se vivía en ese momento para cambiar la gran transformación en la hoja de ruta. En esa hoja de ruta, la izquierda se siente traicionada y se fracciona, marca distancia al gobierno de Humala. Los que habían ingresado con Humala se mantuvieron en puestos claves a nivel intermedio de la administración pública. La izquierda aprendió de sus errores. Ellos entendieron que tenían que ir con un candidato propio, ideológicamente formado en la izquierda, ¿no? Buscó financiamiento y asesoramiento externo.
y una búsqueda de agruparse con un mismo objetivo político, ¿no? Entonces, la experiencia de Ollanta Humala a la izquierda fue importante porque aprendieron, ¿ok? Estamos viviendo el tema de las redes sociales, y en las redes sociales hay un montón de información, de diferentes, de todo tipo, ¿no? Pero hay una que llegó al grupo de mi hija, ¿no? Que me llamó la atención, ¿no? Era un tuit, decía, no es verdad, nuestra indignación no es la misma cuando fallecen personas fuera de Lima. Eso tiene que cambiar. Jorge Jenner Muñoz tenía 20 años, trabajó en Camposol, era rondero y su esposa estaba recientemente embarazada. Nadie debe morir por reclamar un derecho, nadie. Que seas muy feliz. Entonces, esta información estaba en todas las redes del grupo de mi hija. Entonces me llamó la atención, por ejemplo, murió personas fuera de Lima, entonces pensé que era una persona de provincia. Él señalaba que esta persona que había fallecido trabajaba en Camposol y era rondero, pero Camposol es una empresa agroindustrial que queda ubicada en la costa, más o menos a media hora de Trujillo, ¿no? Entonces me llamó la atención, entonces puse simplemente en el navegador el apellido de Omar Menéndez, y me salió pues que él había sido integrante de Patria Roja, había tenido a cargo la formación de los jóvenes de Patria Roja, inclusive había sido del ala dura de Patria Roja. Y bueno, y había participado pues, en varias actividades, ¿no? Entonces, cuando sigo un poco inquieto por la persona, me llamó la atención, me doy cuenta que trabajé en el Estado también, ¿no? Hasta el día de hoy. Ahora trabajé en el Ministerio de Inclusión Social. Y siempre ha trabajado en el Estado. Entonces, hoy viene mi pregunta. ¿Cuántos como esta persona, que tiene una formación marxista, leninista, maoísta, ha sido militante de Patria Roja, están en el sector público? ¿Cuántas personas? ¿5, 10, 100, 1000, 2000? Estamos hablando desde la época de Valentín Paniagua, ¿no? Entonces, es preocupante. Pero he recuperado una información, por ejemplo, acá el Diario del Comercio, el 2016, donde Alberto Moreno, el que figura acá, que es el ideólogo de Patria Roja, dice, ¿no? El Partido Comunista del Perú, Patria Roja, tiene como objetivo generar, constituirse en la principal fuerza antisistema del país, que agrupa a las organizaciones sociales, sindicales e indígenas en un frente de masas bajo una plataforma de lucha ambientalista, posiblemente bajo las consignas del proyecto bolivariano Patria Grande, con la finalidad de desestabilizar al gran gobierno central en represalia por el supuesto giro dado en apoyo a la gran minería. Este trabajo se encuentra en ejecución, donde sus organizaciones satélites como el SUTEP, Rondas Campesinas, Frente de Defensa, entre otras, gozan de respaldo popular y además tienen el apoyo. Es decir, como les estoy comentando, esto no es algo ilícito, no es algo que esté fuera de la ley, es completamente legal lo que están haciendo ellos. Ellos están utilizando una decisión, una visión política para poder llegar al poder. Es válido, es totalmente válido. Y lo han venido diciendo públicamente durante décadas. Esto no es recién algo nuevo, esto es durante décadas. Esto es del 2016, ¿ok? Bueno, vamos a ver el nuevo escenario internacional y su engranaje en el Perú, ¿no? Porque también hay que tener claro que esto no es un tema, como lo que estamos viendo, de una persona o dos personas, ¿no? Este es todo un proyecto que tiene todo un apoyo internacional, ¿ok? Vayamos. Hay tres espacios interesantes que debemos tener en claro, ¿no? El Foro de Sao Paulo se creó el año 90, básicamente por el Partido de Trabajadores, y reúne a todos los actores políticos de Latinoamérica. A todos los actores políticos de Latinoamérica. En este Foro de Sao Paulo idearon, organizaron, diseñaron su plan estratégico para poder que la izquierda llegue al poder en diferentes países. ¿Esto es ilegal? No. ¿Es válido? Sí. Correcto, pero vemos que hay un espacio donde las izquierdas se reúnen políticamente para organizarse. El Grupo de Puebla ya empieza a ser otro espacio más grande, donde ingresa ya referentes de la prensa, artistas, músicos, etcétera.
personas influyentes en la sociedad, pero con ideas de izquierda. Esto es algo malo, tampoco es válido, porque está dentro de las reglas de la democracia. Y también hay un grupo de contacto de la Unión Europea, que en 2019 se crea, para poder apoyar a los regímenes comunistas en Latinoamérica. Sabemos pues que los grupos, estas organizaciones transnacionales, estas organizaciones que escapan básicamente del país, en el caso de la Unión Europea, tienen toda una afiliación muy socialista, ¿cierto? Bueno, sigamos. ¿Qué países participaron en el Foro de Sao Paulo? Básicamente casi todos. Bueno, y ahí está el Perú, pues, ¿no? ¿Y quiénes fueron por el Perú? Partido Comunista del Perú, Patria Roja, Partido Nacionalista del Perú, Partido del Pueblo, Partido Socialista del Perú, Tierra y Libertad. ¿Ok? Ellos fueron representando al Perú para el tema del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo se ha venido realizando desde el año 90, todos los años se reúnen, todos los años, ¿no? Discuten, planifican, ven en qué cosas se han equivocado, qué cosas tienen que mejorar, y empiezan a mejorar sus estrategias, y empiezan, ¿cómo se llama?, a personalizarlas dependiendo del país, con el apoyo internacional, ¿ok? Entonces, vamos a leer lo último del Foro de Sao Paulo del año pasado. A ver, punto 1 dice, después de la pandemia, se propone desarrollar el plan estratégico de la desestabilización, aprovechar la debilidad económica de los estados bajo la hambruna, organizar a la gente contra el sistema imperante, generar movilizaciones masivas como las anteriores al COVID. Ponen como ejemplo Chile, Colombia, Ecuador. Proponer las reformas constitucionales. Hemos penetrado las luchas de equidad de género y el racismo. Control de los medios y redes de manera progresiva. La agenda progresista debe promover el aborto libre y el consumo de droga como parte del desarrollo de la personalidad. Impulsar la teoría de la relatividad de los valores. Crear proyectos de símbolos nacionales. Convertir los casos de crímenes policiales en bandera popular. Como veíamos en el anterior ejemplo, ¿no? Uno que falleció en Camposol, esto los que fallecieron en la de Menos, ¿no? Reformar la educación, enfocada en el adoctrinamiento de lucha de clases. Crear las células de control ciudadano con autoridad localizada. Georreferenciación y el perfilamiento de empresarios. Sembrar en todas las instituciones infiltrados de izquierda. Invasiones masivas, reparte de propiedades. Empobrecer la sociedad para mantener el control social. Especial énfasis en la penetración de las redes sociales. Pasamos de la brisa a la tormenta bolivariana. Bueno, esto es un documento público. Esto ustedes lo pueden googlear, pueden entrar al Foro de Sao Paulo y bueno, y ahí están pues todos estos acuerdos. Todo es abierto, lo vienen diciendo hace años, no es nada secreto, nada oculto, lo vienen diciendo. Ok. Sigamos. El Grupo Puebla, como le digo, este es un foro más amplio, donde ellos se definen como progresistas, ¿no? Como progresistas. Interesante porque acá ya empiezan a tocar otros temas. ¿Qué cosa normalmente ellos han buscado históricamente? Es en dividir. Cuando ellos dividen, tienen poder. Antes se dividía entre el obrero, ¿no?, y el empresario, entre el campo y la ciudad. Ahora dividen entre hombres, mujeres, entre familias y no familias, entre, ¿cómo se llama?, indígenas, no indígenas, o sea, siempre la división a ellos los fortalece. Y tratan de colectivizar el descontento o la lucha de, ¿cómo se llama?, de algunas reivindicaciones para sus objetivos, ¿no? Esto es muy importante, quienes participaron en la fundación del Foro de Puebla, perdón, del Grupo de Puebla. Tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero, el que fue presidente en España, ¿no? Pueden ustedes ver un poco el tema de España. No es muy querido, Rodríguez Zapatero, pero en España son básicamente 3 generaciones que están con las ideas socialistas,
en España, ¿no? Mi hija tuvo una profesora española que básicamente les enseñaron, le enseñó, le transmitió conceptos a la española, ¿no? Bueno, de repente con muy buena intención, pero totalmente no alineadas a los valores y conceptos que tenemos nosotros como familia, ¿no? Está Dilma Rousseff, José Mujica. José Mujica es presentado en las redes sociales por los jóvenes, fue como el actual Che Guevara, ¿no? Es la persona que fue guerrillero, persona que mató gente, y es una persona muy intelectual, que ya reflexionó, que ahora busca la paz del mundo, que todos son buenos, que todos, pero en la práctica participa en estos eventos. Verónica Mendoza, ya ustedes la conocen, Evo Morales, Marco Enrique Ominami, que es chileno, Alberto Fernández, el actual presidente de Argentina, José Miguel Insulza, de la OEA, chileno, Fernando Lugo, que fue presidente paraguayo, y acá me voy a detener, Irene Montero. Irene Montero, ministra de Igualdad del Gobierno de España. Ella pertenece a un partido político que se llama Unidas Podemos. Unidas Podemos es el primer político feminista del mundo. Y lo que me llama la atención es que la cabeza es un hombre, es Pablo Iglesias, su pareja. Su pareja, mejor dicho, ¿no? Ellos dos han asesorado a todos los gobiernos en Latinoamérica con el tema del comunismo, de llegar al poder. ¿Cómo se llama? En España, ellos irrumpieron en la vida política, se posicionaron rápidamente en estas 3 generaciones que les había comentado al inicio. Su discurso caló. Ellos se presentaban, por ejemplo, con tatuajes, con piercing, con ropa informal, y eran pues la nueva, ¿cómo se llama? Eran los rebeldes de los 60, los rebeldes de los 70, los rebeldes de los 50, ¿no? O sea, son los rebeldes de ahora. Entonces, ellos asesoraron a diferentes gobiernos, no solamente ellos, sino todo el grupo pues, que los rodeaba. Pero no llegaron al Perú, ¿no? El día de hoy, su pareja, que es presidente de este partido, ha tenido una derrota, pero fenomenal, en Madrid. Hoy han sido las elecciones en Madrid y básicamente ha sido derrotado y él ha, ¿cómo se llama?, anunciado que se retira de la política y de la presidencia de ese partido, ¿no? Entonces, lo que es importante comentarlo de España, porque todo lo que pasa en España se replica en Latinoamérica. Siempre pasa primero en España y después se replica en Latinoamérica. En España ha habido la aparición de ya políticamente de otros grupos políticos para buscar el equilibrio, porque la democracia es equilibrio. Yo lo que estoy diciendo acá que esto es ilegal, no es ilegal, es válido, son las reglas de la democracia. Lo que se reclama es que solamente estamos viendo la otra parte como están bien organizados, ¿no? Pablo Iglesias llegó a ser tercer vicepresidente en España y bueno, cambiaron las leyes. Pero en realidad en España hay un gobierno socialista comunista, ¿no? Socialista por el PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español, y Podemos, ¿no? Y cambiaron algunas normas, por ejemplo, para que Pablo Iglesias tenga acceso a la información de inteligencia del Estado, del más alto nivel, que se llama Central Nacional de Inteligencia Española. Imagínense una persona que, bueno, ha sido pues, muy seguramente cuestionada por los organismos de seguridad del Estado en España, ¿no? Pero ya se cambió, bueno, pero ahora su realidad política es que ha sido derrotado en España. Importante la influencia en Latinoamérica, por eso me he detenido. La Unión Europea, estas organizaciones también tienen mucha incidencia en Latinoamérica, porque nosotros durante varios años, varias décadas, hemos vivido buscando integrarnos a otros espacios regionales. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial con otro país, ¿correcto? Con Estados Unidos, con la China, con Chile. Bueno, tenemos tratados de libre comercio con varios países. Pero también hay otro tipo de tratados, como se llaman los acuerdos de asociación, que no solamente es para fines comerciales, sino ven democracia, derechos humanos, temas ambientales, temas de feminismo, etc. Entonces, como nos vamos dando cuenta que va creciendo. Bueno, este grupo es un grupo que apoya y da el soporte. En el Perú, los grupos de izquierda, de diferentes facciones, también se encontraban, como se llama, coordinando. Acá vemos, por ejemplo, un encuentro que se llamó Voces del Cambio, Encuentro Nacional de Organizaciones de Izquierda,
donde acudieron Zenón Cuevas de Firme, Nuevo Perú, Verónica Mendoza, Gregorio Santos del Mar, Vladimir Cerrón, bueno, se me ha ido el nombre, Walter Adubiri de mi región y Roberto Sánchez de... Bueno, todos ellos ya coordinaban. Esto es del año pasado, 26 de enero del 2020, ya coordinaban. Bueno, cuando ya ellos ingresan, bueno, ya cuando Gregorio Santos ya sale de la vida política, ya es, ¿cómo se llama? Ahora ya está purgando condena, entonces ya aparece otro tipo de actores que más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, acá ya vemos que empiezan a aparecer otros temas, indigenismo, ambientalismo y todo lo que termina en ismo, ¿no? Como yo les estaba comentando, lo que ellos realizan es totalmente válido. Es totalmente válido. Es parte de la democracia, parte de las relaciones internacionales, parte de la vida, de la historia de la humanidad. Pero ¿cuál fue la respuesta? Para poder que un sistema democrático funcione, tiene que haber contrapeso. ¿Y cuál fue la respuesta del otro lado? Nada. No hubo una respuesta a nivel Perú. Pero a nivel Hispanoamérica hubo el primer, ¿cómo se llama? Foro de Madrid. Se llevó a cabo hace 2 años. Prácticamente acudieron colombianos, brasileños, ecuatorianos, chilenos, ¿no? Pero el único que fue de Perú, o que fue firmante de la Carta de Madrid, fue un peruano llamado Aldo Mariátegui, periodista, pero que no representa ni a una organización política. Entonces se dan cuenta el desequilibrio, el desbalance que hay entre, ¿cómo se llama?, una organización que está apuntando a tomar el poder y los otros que están dispersos o indiferentes, ¿no? Bueno, y dentro de esto hay un tema interesante que es Chile, ¿no? Antes de la pandemia, todos hemos sido testigos a través de la televisión Sí, ok, entonces sigo. Entonces, vimos por la televisión que en Chile estaba sucediendo un fenómeno social muy interesante. En un país que ellos se catalogaban como la Suiza de América, en un país donde el modelo económico, donde era, ¿cómo se llama? El modelo latinoamericano a seguir, ¿correcto? Pero ¿qué pasó en Chile? ¿No? En Chile, izquierda presente durante décadas. Tenemos que diferenciar que la izquierda chilena es más culta que la peruana. Hablo de la izquierda dura. Es una izquierda más, mejor organizada. Y de una otra forma tiene, ¿cómo se llama? Tiene una especie, como una hoja de ruta de gobernabilidad en Chile, donde tiene muy poco espacio para moverse también. Pero su trabajo ha sido intensivo en la parte, en la cátedra, en las universidades, en los colegios. Entonces, en Chile vimos esto. Protestas sociales durísimas en Chile, ¿no? Salieron miles de jóvenes parecidos a lo que hubo en las manifestaciones contra cuando sacaron a Merino de la presidencia, y chicos que empezaban a salir con la máscara, por ejemplo, de una serie de Netflix, y pedían nueva constitución. Y aparecían durante las marchas otras banderas, otro tipo de banderas, como se darán cuenta acá, que representan al movimiento indígena chileno, que son los en la Araucanía, ¿no es cierto? Entonces, en Chile hay un proceso muy interesante para analizar. Miren este tipo de protestas, ¿no? Tremendas, digo Chile, ¿no? Durísimo. En ese momento, con unos amigos conversábamos, me olvidé en la presentación comentarles que también yo soy me he especializado en todo lo que es tema de relaciones internacionales, y para nosotros esto era herramienta de análisis muy bueno, porque nosotros diseñamos un escenario favorable al Perú, porque era el momento que Perú se posicione como una potencia en el Pacífico ante la caída de Chile. Porque ya Chile salió con la nueva constitución, la asamblea constituyente, entonces el modelo chileno económico se desplomaba. Entonces era la oportunidad para que el Perú se posicione en el Pacífico. Entonces, pero era como cuando jugamos con Brasil,
¿no? Y empezamos a los 15 minutos con un gol de Guerrero, ¿no? Muy pronto nos ilusionamos porque ya vino el tema de la pandemia y las cosas empiezan a cambiar. Lo que se vio en Chile fue mucha violencia y sobre todo mucha organización. Habían lugares así ya que estaban pensados donde iban a actuar. Iglesias, metros, empresas, o sea, todo estaba sumamente coordinado. Entonces esto no es un movimiento espontáneo, no es un momento, no es algo, ¿cómo se llama? Que la gente se molestó y salió a protestar, no, esto fue todo bien organizado. Y una de las cosas que tenemos que tener claro es que la izquierda moviliza. No solamente en el Perú, la izquierda moviliza. Son muy buenos haciendo ese trabajo. La derecha es cero para esos temas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que logran? Que se apruebe para hacer una asamblea constituyente y una nueva constitución en Chile. La suerte que ha tenido Chile es que ha venido la pandemia, y esto de una otra forma ha bajado un poco los ánimos, pero por ejemplo cuando salió el tema de la nueva constitución, en el Perú se pronuncia Verónica Mendoza y dice, no así para la constitución de y soberana como su... En el Perú también merecemos construir un pacto social sobre la base de la justicia, la soberanía, la igualdad y la solidaridad. Sí se puede, ¿no? Y como se dan cuenta, en la parte alta está esta bandera de la Araucanía, esa reivindicación indígena, ¿no? Y también Nicolás Maduro, ¿no? Mi felicitación y reconocimiento, admiración al pueblo chileno que hoy se volcó a las calles y centros electorales para decidir el futuro de su constitución y acabar con el pinochetismo. Se abren las grandes alamedas para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile, viva Allende! ¿No? Para unos jóvenes dirá, ¿y quién fue Allende? ¿Fue una víctima? ¿Fue un proceso que pasó Chile, que le corresponde a los chilenos? Pero acá sacamos una primera conclusión. Un país, cuando vive a un tipo de violencia interna, ¿no? Las heridas son muy difíciles de curar. España tuvo una guerra civil antes de la Segunda Guerra Mundial y hasta el día de hoy no pueden cerrar esa herida. Hasta el día de hoy. Chile tampoco. El asunto de Allende con Pinochet hasta el día de hoy es tema que separa a la sociedad chilena. Y en el Perú también. En el Perú también pasamos con el tema del terrorismo. Es una herida que va a ser difícil que la superemos. Y no sé si en 2, 3 o 4 generaciones, yo creo que no. Siempre va a estar latente, ¿no? Y aparece acá en el Perú, en la República, dice, Constitución de Pinochet, así con su tacha, Constitución de Chinochet, ¿no? Y empiezan, ¿cómo se llama?, a decir, en Chile ya cayó la Constitución espuria de Pinochet. Aquí en el Perú debemos hacer lo mismo con la Constitución del sátrapa Alberto Fujimori. Entonces, lo que yo les estoy mostrando acá es secuencias, coincidencias, es que esto es parte de toda una estrategia, no es algo aislado que, ¿cómo se llama?, se le ocurre a uno o a 2 personas. Esto está diseñado para poder, que es válido para poder llegar a un objetivo, que es la toma del poder en cada país. E implantar el socialismo como paso previo para llegar al comunismo, ¿no? Y un tema importante también que tenemos que tener en claro es que el mundo, después de la pandemia, no va a volver a ser el mismo. Va a haber una recomposición de fuerzas a nivel geopolítico. ¿Cuántos años Estados Unidos tendrá la supremacía? No lo sabemos. ¿Aparecerá otro actor en el planeta que pueda superar a Estados Unidos? Es probable. ¿Qué guerras se vendrán más adelante? No lo sabemos, pero podemos imaginarnos. Vamos a entrar a la educación, un sector casi perdido, ¿no? Importante porque como estaban ustedes, les había enseñado en una diapositiva anterior, el tema de educación para ellos es importantísimo, sí, importante. En todos los estados están prácticamente enquistados en las estructuras del Estado a nivel educativo. Y acá en el Perú hay 3 puntos que básicamente ellos han trabajado muchísimo. El tema del terrorismo, el tema del género y el tema de la inversión. En el tema del terrorismo voy a remitirme no a teoría, sino a lo que vivo como padre.
a mi hija le tocaron este tema, le prestaron La Boca del Lobo, la llevaron al Museo de la Memoria y, ¿cómo se llama? Le dieron esta ficha, o me hicieron llegar esta ficha. Dice, recojo información, testimonios, ¿no? Tipo de afectación, dice que entrevisten a una persona que vivió la época del terrorismo, ¿no? Fue desaparecido, fue detenido, desaparecido, lesiones, heridas, reclutamiento forzado, fue violado, asesinado, muerto de enfrentamiento, secuestro, tortura, otros específicos. ¿Ok? Y en la misma hoja nos pone responsable. Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas, Rondas Campesinas, otros, y describe los hechos. Esto como parte de la currícula. Pero yo les digo, Partido Comunista, no, pues. Organización terrorista. Hay que decir las cosas como son. Es una organización terrorista. Movimiento Revolucionario Tupac Amaru fue una organización terrorista. Y vamos a poner al mismo nivel a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, me parece un sin propósito de parte del Ministerio de Educación. Y encima, agregamos a un actor, como las Rondas Campesinas, que no actuó, no estuvo en la lucha contra el terrorismo, sino en los comités de autodefensa, en una guía del Ministerio de Educación, y vemos errores. ¿No? Tengo un amigo que su hija llegó llorando a casa. Él sale y dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? No, papá, en el colegio me han dicho que tú eres un asesino. ¿Qué pasa? Que él era un oficial de ejército en retiro, bueno, que ahora está insertado en la actividad pública, y en el colegio le habían dicho que los militares eran asesinos. ¿No? Y la niña fue llorando a su casa. Y otro hijo de otro oficial también, dijo, papá, ¿todo lo que tú haces es legal? ¿No te sientes mal? Como reclamándole de lo que él había hecho. Entonces vemos que ha habido todo un tema en el colegio, y los invito a los papás que tienen hijos chicos en edad escolar, que se metan en lo que le dan a sus hijos, en las tareas que le dan a sus hijos, vean qué cosas les enseñan, y se van a dar cuenta con sorpresas. En el tema del género, esto no voy a entrar al detalle, pero ya sabemos todas las cosas que han ido metiendo a la cabeza a los chicos, ¿no? Y salen con una predisposición a ciertas cosas también, ¿no? Yo he participado en talleres en el colegio, donde la verdad me parecía malvado que a los chicos les enseñen eso, de verdad. Muy bajo, pero bueno, es la realidad. Y el tema de la inversión es que todo lo que viene afuera es malo. Todo lo que viene afuera es malo, contamina. Los que vienen de afuera no pagan impuestos. Los que vienen de afuera abusan de los peruanos. Como si, pero esas tres cosas está muy fuerte en el tema de la currícula. Es muy fuerte. Y los chicos salen con esa idea a la calle, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa vemos en los chicos? Que nadie quiere ser héroe. Todos quieren ser víctimas. Yo cuando tomé la decisión, como les había comentado, a los 16 años, de luchar por mi patria, por defender la democracia, yo era consciente de todos los riesgos que podía tener. Pero también era consciente que era mi obligación, tenía un deber, y tenía, ¿cómo se llama?, que también representar a mi familia en esto, ¿no? Pero ahora los chicos, nadie quiere asumir eso, sino todos son víctimas. Me miraste mal, me hiciste bullying, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema. Y también vemos, ¿cómo se llama? Perdón, yo quería decir, como hay mucho material, voy a terminar de hacer la presentación, y después voy a leer todas las preguntas que me están haciendo, las voy a responder. Lo que pasa es que quiero ganar tiempo para poder, que pueda llegar la esencia de la presentación a ustedes, y después me puedan hacer las preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, programas como la Universidad San Martín, ¿no? Partido Comunista del Perú. ¿Cuándo fue un partido? Y todos los temas que trataban en este canal que tenía la universidad eran muy controversiales. Nadie se pronunció, y hasta que salió el escándalo. Solamente hubo, en forma muy tibia, un pronunciamiento
de una asociación de oficiales generales y almirantes del Perú sobre este tema. Pero sobre el tema, la prensa, la sociedad civil organizada, nadie tuvo la capacidad de responder, de hacer ¿cómo se llama?, el deslinde de lo que se le está enseñando o transmitiendo por el canal de esta universidad. Como yo les decía, por un lado están muy bien organizados y por el otro lado están totalmente dispersos. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Esto, le cuento que lo bajé de internet, me demoré 30 segundos porque hay muchísimo material sobre este tema, pero solamente para comentarle, ¿no? Este es un evento que se llama Mujer y Territorio, perspectivas de la mujer en el territorio, pero bueno, son chicas que tienen un perfil de izquierda, ¿no? De la Universidad San Marcos, donde en su presentación básicamente uno puede sacar cuál es su perfil, ¿no? Una convocatoria de 600 a 800 personas, no sé cuántos seremos el día de hoy en este evento, pero 600 a 800 personas eran bastantes, las chicas de la universidad. Otro evento, es el primer encuentro nacional de jóvenes ronderos del Perú. ¿Cuáles eran los temas? Nueva constitución, lucha contra la pandemia, de la corrupción, identidad y descolonización, reto de los jóvenes ronderos, concurso de poesías, ¿no? Entonces va mi pregunta. ¿Cuántos eventos de este tipo se realizan en una semana? Y la otra pregunta que me formulo es ¿cuál es la respuesta de la otra parte? Lo que yo les estaba hablando, debemos tener un equilibrio. Si no tenemos ese equilibrio, entonces vacío, ¿no? ¿Tenemos respuesta de otra parte? Yo creo que en los últimos tiempos, yo creo que hemos mejorado. Pero es algo insuficiente, ¿no? Estos eventos hay cientos de eventos en una semana. Vamos a la parte cinematográfica, por ejemplo. El viaje de Javier Eraut. Una película, paneles publicitarios espectaculares en todo Lima. Depende de algunos, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, vivía en un momento en una calle que se llamaba Javier Eraut, sabía que era un poeta, pero simplemente nada más. Y en la película fui con mi familia a ver la película, porque como vi tanta publicidad dije, debe ser muy buena. Bueno, y al final, ¿quién es? Pues un poeta de una clase media alta limeña, que se fue a Cuba, fue entrenado, se fue a Brasil y iba a ingresar con 200, 300 guerrilleros a territorio peruano para iniciar la guerrilla en el Perú. Entonces la pregunta, ¿de dónde salió tanta publicidad? Auspiciado por el Ministerio de Cultura. Una persona guerrillera entrenada para entrar al territorio peruano para matar a peruanos, y tanta cobertura mediática. Después otra película, Rosa Chumbe, una película que deja por el piso a la policía y por el piso a la religiosidad y costumbres del pueblo peruano. Otra, Hija de la Laguna. Otra, Magallanes. Una película que también, creo que a nivel de asistencia al cine fue poca, no fue mucha, pero la publicidad que recibió Magallanes fue impresionante. No solamente en el Perú, sino fuera, y auspiciada por embajadas peruanas, ¿no? ¿Y qué cosa, cuál es la conclusión de Magallanes? Estado malo, pueblo sufrido, ¿no? Lucha de clases, ¿no? Un buen producto, bien armadito, con una persona conocida y con un congresista conocido, ¿no? Entonces, vamos viendo todo este tema de la parte del posicionamiento. ¿Que es ilegal? No es ilegal, es válido, como les vuelvo a repetir. Más películas, Paloma de Papel, la otra película, Hugo Blanco, Río Profundo. Bueno, no todos tendrían que conocer a Hugo Blanco, ¿no? Pero hacer una película de Hugo Blanco, auspiciado por el Ministerio de Cultura, me parece una exageración. Una persona que se levantó en mesa pelada con la guerrilla, que fue duramente, ¿cómo se llama?, controlado. No, sí, yo creo que hay peruanos notables que han podido hacerles una película, pero Hugo Blanco, ¿no? Otra película que también la fui a ver, y la verdad que me parecía un chiste, fue La Casa Rosada, ¿no? Claro, las personas que no han vivido esta etapa pueden asumir que lo que proyectan en la película es real o fue verdad, ¿no?
Retablo, Río Verde, Vinto del Sur, Huillaipacha, bueno, podemos seguir. Solamente que acá me quiero ir a un número, ¿no? De las 51 películas del 2017, me parece, 42 fueron auspiciadas por el Ministerio de Cultura, de las cuales 41 hay un mensaje contra el Estado, contra la sociedad. Nada positivo, todo malo, ¿no? Sigamos. Y sí tuve la oportunidad también de ver una película que se llamaba Gloria del Pacífico, la vi 5 veces, esa película. Tremenda película, ¿no? Y que muchos de nosotros también la hemos visto. Estuvo muy poco tiempo en salas nacionales, pero estuvo haciendo una gira de 5 años, una gira muy exitosa. Pregunta, ¿fue auspiciado por el Ministerio de Cultura? No, no fue auspiciada, ¿no? Entonces empezamos a ver ese desbalance. El año pasado, del 22 al 27, se realizó un simposio internacional llamado José Carlos Mariátegui, 90 años de su paso a la historia. Un evento lanzado por todo a lo grande, ¿no? Auspiciado por el Ministerio de Cultura, ¿no? Y yo no digo que esté mal, está bien, pues no hay gente pues, que tiene una admiración por José Carlos Mariátegui, que me parece estupendo, pero también, por ejemplo, no se hizo nada por el nacimiento que también se celebró cerca a estas fechas, de nuestro gran almirante Miguel Grau, ¿no? Entonces digo, algo no está bien, algo no está bien. Y seguramente muchos de ustedes han visto el documental Marca Perú, Perú-Nebra, un documental muy bonito, muy bien hecho, y de verdad cuántas veces se nos ha hinchado el pecho y nos hemos emocionado, y hay un montón de mensajes pequeños que a veces no se observan, por ejemplo, una parte donde los peruanos le empiezan a dar como especie de los americanos, ¿no? Y por ejemplo estos souvenirs, donde está la imagen, interesante, ¿no? Sí, yo digo, no está mal, pues, ¿no? Pero debería ser más, pues, ¿no? Y falta Grau, Cáceres, no sé, falta gente de la música peruana, ¿no? Tantas cosas porque tenemos, ¿no? Caso peruano. Quien olvida su historia está condenado a repetirlo. Vamos a hacer un análisis político. A ver. Resultado de las elecciones generales desde de 2006 hasta el último proceso electoral. Todo lo rojo son las regiones donde ganó una propuesta de izquierda. En 2006 nos damos cuenta que prácticamente todo el Perú estaba de color rojo. El que ganó en primera, esto es la medición en primera vuelta. ¿Por qué lo he hecho en primera vuelta? Porque es un voto, nosotros vamos a la primera vuelta y es un voto sincero. Es con la persona o con el mensaje que nos identificamos. Ya una segunda vuelta, ya las cosas cambian. Tenemos que hacer una serie de valoraciones adicionales. Y a veces nos vemos forzados a escoger algo que nosotros no nos parece, pero es distinto el resultado de la segunda vuelta. Pues esta medición es una medición más pura. En esta primera vuelta ganó Humala con 25.66%. Vamos al 2011. En 2011, las regiones baja, ¿no? Baja un poco, desaparece, pero Humala obtiene 27.8, más que el 2006. El 2016, ¿no? Después ya del gobierno de Humala, como le dije, la izquierda se fragmenta, se divide, ¿no? Básicamente queda ubicado al sur, nada más. Bueno, Arequipa aparece de otro color, pero toda la provincia de Arequipa ganó la propuesta de Verónica Mendoza y solamente quedó una parte urbana que ganó PPK, pero muy ajustado. Ya, y el 2021 vemos que ya se amplía a otras regiones el tema de la propuesta de izquierda. ¿No es cierto? Ahora viene acá lo interesante, porque he escuchado algunos comentarios, análisis que han hecho, por qué hemos llegado a esta situación. ¿No? O sea, parece como si nosotros no supiéramos que esto estaba pasando en el país, y bueno, ¿no? Y viene un poco ¿cómo se llama? De recién asustarnos, alertarnos de la propuesta de la izquierda, otros alegrarse. Bueno, vamos a hacer un análisis. La menor votación que obtuvo la izquierda fue el 2016.
y obtuvo el 15.35. La mayor votación que obtuvo la izquierda fue el 2011 con 27.80. Estamos hablando de una diferencia de 12.45%. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. ¿Cómo lo ubicamos en una línea de tiempo? Ubicamos a la candidata Mendoza con su 15.35 y al candidato Humala con 27.80. Acá. ¿Y dónde aparece el candidato Castillo? Aparece acá, con 19.08. Entonces, la reflexión. Estamos, los que no coincidimos con la verdad, nos ha sorprendido, no nos debería haber sorprendido, porque ya hubo una votación altísima, ya hay un antecedente, hay dos antecedentes de votación altísima. Y lo que él ha obtenido ahora es, pues, miren la diferencia, ¿no? Ahora, vamos a seguir haciendo un poco más de análisis. ¿Cuánto obtuvo Yantumala ahora? 1.6% en las elecciones. ¿Cuánto ha obtenido Verónica Mendoza? 7.86. ¿Cuánto suma los dos? 9.46. Más el 19.8, estaríamos hablando de un 28.5 más o menos, que es más o menos lo que obtuvo Humala, sumando las tres propuestas de izquierda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Castillo y Humala? 8.72%. Eso le faltó a Castillo para llegar a la más alta votación de la izquierda, lo cual no lo ha obtenido. Ok, sigamos. Acá es interesante ver, al final queda este resultado de del proceso electoral de este año, con un ganador que es Partido Político Perú Libre, con 18, bueno, y vamos viendo cómo se dispersa el voto, ¿no? Con las diferentes organizaciones políticas. Pero acá hay un ganador, y el ganador es, permítame, es el ausentismo. Son 7.676.170 personas que no fueron a votar. Y si sumamos los blancos y viciados, pues tenemos un porcentaje mayor, ¿no? Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Entonces, como le digo, en esta caricatura de Carlín refleja exactamente quién ganó la primera vuelta, el ausentismo, ¿no? Ahora, cómo se dieron los resultados en los diferentes procesos electorales ya por organizaciones políticas, como lo vemos, por ejemplo, en la primera vuelta, no voy a hablar ahora de la parte roja, sino de la otra parte, el PPC ganó en Lima, el 2011 gana en Lima PPK, el 2016 gana Keiko, y el 2021 gana el partido de, ¿cómo se llama? Fuerza Popular. No fue ¿no? Fuerza Popular, ¿no? Ok. Entonces ahí se va dispersando el voto, pero aparecen ciertos actores también. Por ejemplo, acá aparece ya en el año 2016 en Cajamarca un amarillo, que pertenece al movimiento de acción social de, creo que era de Gregorio Santos, ¿no? Y vemos ahí por ahí otros tintes, otros colores más, ¿no? Por ejemplo. A ver, sigamos. Vamos a ver, por ejemplo, ya el resultado general a nivel nacional. Vemos, por ejemplo, que en Lima el ausentismo ha sido 25.44, ¿no? En la práctica, en Lima. En Cajamarca, tomado este ejemplo de Cajamarca, como ahí se ha realizado el debate, ¿no? El ausentismo ha sido 37.4, es uno de los más altos, de los tres más altos del Perú. La región más, el nivel más bajo de ausentismo es Arequipa, ¿no? ¿Tenemos algo en común? Esto es el sur, ¿cierto? Moquegua, Tacna, Arequipa y Puno es el sur, ¿no?
Bueno, y vamos a ver cómo estamos en La Molina. Puede ver, en La Molina, cuánto... La Molina está dentro de los distritos de más ausentismo en todo Lima. Tenemos 31.20% de ausentismo en Lima, pero en La Molina. En total, 51.000 votantes que no fueron a votar, ¿no? Eso es en La Molina. Eso es a nivel... El distrito de mayor ausentismo, San Isidro, Miraflores, Jesús María, Lince, San Borja, Pueblo Libre, Santiago Surco, Magdalena del Mar, y viene La Molina. Los distritos que tuvieron menos ausentismo, Villa El Salvador, Independencia, El Agustino, Puente Piedra, Comas, Caravarillo, Lurín y San Juan del Lurigancho. Hablamos de San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho, a ver, ¿cuántos ausentes tuvieron? Porque es un distrito grande, ¿no? 174.000 personas que no votaron, ¿no? Bueno, y nos llegamos a esta situación, una situación que tenemos que decidir, ¿no? Tenemos dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta y tenemos que hacernos pues, varias preguntas, ¿no? Varias preguntas. Tenemos que de una u otra forma ver la manera de hacer un análisis, como les digo, muy personal, y sobre todo asumir la responsabilidad de nuestro voto. Yo no les voy a decir por quién deben votar, pero debemos asumir la responsabilidad de nuestro voto, ¿no? Ahora, ¿por qué llegamos a esta situación? Es importante tenerlo claro. En este proceso electoral, el comportamiento de las empresas encuestadoras ha sido un desastre. Ha sido un desastre, una manipulación, una intencionalidad, o bueno, voy a hablar mejor en otros términos, de repente no han estado muy acertados en lo que han querido transmitir. Pero vamos a ver, por ejemplo, Pedro Castillo ganó, ahí está lo que ganó según la OMPE, y estos son los resultados que le da cada encuestadora. George Forsyth, estos por si acaso son los resultados de la última encuesta publicada previo al proceso electoral. George Forsyth, 11.9, antes de la encuesta, perdón, de las elecciones. ¿Cómo es posible que en 4 días haya caído tanto? A 5.63. Julio Guzmán, que estuvo casi un año entre los primeros puestos. ¿Dónde está Julio Guzmán? ¿No? Johnny Lescano con 14.7, terminó con 9. ¿No? Entonces, las encuestas han jugado un papel de bastante influencia en este proceso electoral, ¿no? Los medios de comunicación también han jugado un rol. Prácticamente se centraron en un solo candidato, en una sola propuesta, y fueron duramente contra ese candidato, descuidando el espectro total de postulantes a la presidencia, ¿no? No voy a adjetivizar a la prensa, simplemente es una situación que hemos visto todo. Otra variable que tenemos que considerar es la presencia de Hernando de Soto. Hernando de Soto, la presencia en las elecciones, en realidad, yo creo que él es uno de los responsables de la situación en la que estamos. Yo creo que es un responsable de la situación que estamos, ¿no? Que no se ha podido, de repente, hay gente muy bien intencionada que ha votado por él, por su propuesta, por su perfil, por su antecedente, es probable. Pero en los hechos nos hemos dado cuenta que al final todo esto jugó en contra, ¿no? Se ha juntado con personajes muy seriamente cuestionados, ¿no? Ha aparecido ha tenido varios gestos democráticos interesantes, pero también ha tenido comportamientos democráticos que dejan mucho de decir, ¿no? Y acá es interesante, por ejemplo, acá este es Ipsos, previo al proceso electoral, ¿no? Dice, ¿no? Si Hernando de Soto no postulase, ¿por quién votaría? Y sale Rafael López Aliaga con 14, ¿no? Quizás estos serán llevados a 3, 4, 5 puntos en las elecciones, no lo sabemos. Pero creo que la postulación de Soto, creo que tenía un objetivo claro, ¿no? Tenía un objetivo claro. Ya después los hechos que se han venido dando en el tiempo, ya todos somos testigos, lo han presentado en la prensa y cada uno podrá sacar sus propias conclusiones. Otro factor es Julio Guzmán. Julio Guzmán, la
¿cómo le puedo decir? La predisposición mediática que ha tenido, la cobertura mediática que ha tenido, es impresionante. Impresionante. Un candidato que tenía 2, 1 punto, 3 puntos, lo han puesto como si fuera el futuro presidente del Perú, ¿no? ¿A qué se ha debido eso? No solamente con los medios de Lima, sino con las redes sociales, pero todos alineados en una propuesta progresiva, lo que nosotros hemos hablado al inicio, de este grupo de Puebla, progresiva, ¿no? Progresista, perdón. Entonces, esto de una u otra forma distrajo la atención de la campaña. Ha sido un distractor. Cuando está a 2 días del proceso electoral y ya figuraba con 2 puntos porcentuales, era entrevistado por la CNN, ¿no? O sea, no guarda relación, pues, ¿no? Si yo soy prensa y necesito, pues, entrevistar a los primeros, ¿no? Entonces ya vemos por la gran maquinaria que estuvo detrás de todo esto. Otro tema también a considerar fue la pelea que tuvo Verónica Mendoza con Diego de Simos. Diego de Simos viene a ser el Messi del Barcelona. Es una persona que purgó condena, ¿no? Por terrorismo, al final fue indultado, salió, estuvo como congresista, un político ya, bueno, se ha tenido un desempeño en todos estos años, pero se peleó Verónica Mendoza con él. Y Owen Simons, como le digo, pues es el rockstar de la izquierda. Representa, es muy respetado entre la izquierda, y eso también jugó en contra de la candidatura de Verónica Mendoza. El debate presidencial también es otro tema interesante de analizar, porque el debate presidencial no debió llamarse debate presidencial, ¿no? Básicamente, era para poder buscar el error de un candidato, ¿no? Y al final, lo que vimos durante esos 3 días fue muy pobre, es muy pobre. Básicamente, como les digo, todos enfocados al error de un candidato. Otro es el tema de la gestión presidencial. El actual presidente, según las encuestadoras, tiene un 34% de aceptación, promedio. Toledo tenía 19%, Alan García tuvo 33%, Humala 10%, ¿no? Entonces, lo que va a mi primera reflexión en este punto, ¿no? ¿Cómo puede haber 34% de la población peruana que puedan darle un voto aprobatorio a la gestión desastrosa de este presidente? Y seguimos con el tema de inducirnos al error, ¿no? Inducirnos al error. Y tenemos que decir cosas sinceras acá, pues, ¿no? En tema de gestión, es un desastre. Llegamos a 900.000 vacunas en el Perú. El caso Vacunagay, que eso nos ha golpeado en la moral, en la decencia, en la buena intención. El peruano somos, mejor dicho, humildes, trabajadores, sinceros, bonachones, somos calurosos, querendones. Ese es el peruano. Pero también este tipo de casos que hemos vivido, con el caso de que se hayan vacunado, pensando en ellos y no en el pueblo, en el país, de verdad, mejor no le voy a poner un adjetivo, no voy a calificar, es terrible. Mientras miles de peruanos mueren todos los días, miles de peruanos mueren todos los días. Y esta asociación con la vacuna de esta marca de un determinado país, o sea, ya está, uno dice, pero ¿por qué tanto? O sea, no hay otro mercado, o sea, y seguimos en la misma fórmula, y estamos a la deriva. Entonces, todo eso también nos ha golpeado durante el proceso electoral también. El ánimo del peruano con la pandemia, la parte política, la parte de gestión del gobierno, nos golpea en la parte anímica. Y una cosa que tenemos que también tener en cuenta, que es una variable también para analizar, es el drama que se vive todos los días. Todos los días. Es increíble reconocerlo, pero que somos, no sé si seremos el peor o uno de los peores países que ha gestionado la crisis sanitaria en el mundo. En el mundo, hablamos del mundo. No estoy hablando de Sudamérica, no, del mundo, ¿no? Y dentro de todo, como le digo, eso también nos va a nuestro sentir como ciudadanos, ¿no?
Bueno, y quería llegar acá al tema de las rondas campesinas, ¿no? Las rondas campesinas, como yo les había hablado, muy mencionadas últimamente, tienen una organización amplísima. Cada ronda, o sea, vamos a tratar de ponerle un nombre, ronda campesina, pero en realidad son expresiones populares que nacieron para la vigiato en diferentes partes del Perú, ¿no? Y que ahí la organización Patria Roja buscó unificarlas a través de una organización que se denominó CUNAR. ¿Esto es ilícito? No, es válido, ¿no? Se estima que cerca de 250.000 ronderos hay en el Perú y 100.000 están en Cajamarca. Tienen 8.000 comités a nivel nacional. Para que tengan una idea, la policía no llega a 90.000 efectivos. La Fuerza Armada no llega a 70.000 efectivos. Y lo que yo he podido percibir de todos los candidatos durante la campaña, que todo el mundo hablaba de las rondas campesinas, ¿no? Le hemos dado un protagonismo demasiado. Y a mí me preocupa mucho ese tema. Otro tema también que quería comentar es el efecto Puno, ¿no? Puno bueno, una región que es fronteriza con Bolivia. Durante años ellos han recibido una carga ideológica indigenista muy fuerte. Más que años, yo diría décadas. En Puno es una región donde tenemos presencia de minería ilegal, contrabando, sicariato, narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha irradiado de una u otra forma en una macroregión donde se concentran grandes proyectos de inversión minera. Estamos hablando de proyectos con 250 millones, 345 millones, 24.500 millones, 600 millones, 1.157 millones, 700 millones de dólares, 1.400 millones, 1.290 millones, 2.200 millones, 2.800 millones. Es una macro región donde hay mucho, ¿cómo se llama? Potencial, ¿no? Entonces, uno ejerce una influencia en toda la macro región sur, especialmente del lado que viene de Bolivia, ¿no? Y esto se ve en los resultados de las elecciones, primera vuelta. Todo lo que está en color, no sé si naranja, creo que aparece en la pantalla, es donde ha ganado la propuesta del Partido Perú Libre. En Puno, acá está de color negro, ganó Acción Popular. Y en Arequipa, una de las provincias que se llama Carabelí, ganó la propuesta de Fuerza Popular, me parece. ¿No? Me parece, sí, sí, creo que sí. El resto, Partido Perú Libre, está posicionado. En la macro región sur son las regiones que menos, o sea, la mayor cantidad de gente ha votado. Solamente creo que hay un ausentismo del 20%, ¿no? Ahora, yo provengo de la macro región sur, yo soy arequipeño, ¿no? Como arequipeño tengo ese sentir y siempre lo hemos tenido de ese centralismo limeño asfixiante, ¿no? Que es válido, siempre ha habido eso, ¿no? Y en algunas reuniones yo lo he comentado, ¿no? Y seguimos con una agenda muy centralista, muy centralista. Y quizás eso cale un poco en el ánimo del sur, más en la parte ideológica, ¿no? La única, por ejemplo, en la parte de estas posiciones de izquierda, que tengamos una propuesta de descentralización, no hay. Porque a la izquierda no le gusta descentralizar, le gusta centralizar el poder, tener todo controlado. Y de los candidatos que he podido ver durante la primera vuelta, realmente había una propuesta muy interesante, que a mí me atraía mucho, de descentralizar el poder político en el país. Después no había otra propuesta, ni hubo tampoco en otros procesos electorales. Y siempre yo lo comento, ¿no? Yo saqué mi licencia de conducir en Arequipa y me lo entregaron a los 3 meses. Cuando en Lima lo entregan el mismo día. Entonces, sí hay un tema, ¿cómo se llama? Complicado. Vamos. También otra cosa que también influencia en mucho es la presencia de las ONGs. Acá es un mar de cosas, pero hay muchas ONGs que van con un discurso muy fuerte y muy antisistema, muy de lucha de clases, y están en la parte de la selva, están en la parte de la sierra, especialmente ubicados en Cajamarca,
ya lo conocemos, bueno, durante años, y esto es público y todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero bueno, pero ¿quién financia esta ONG, por ejemplo, en Cajamarca, de Grufides? ONGs católicas, europeas, y dentro de todo para un proyecto político de izquierda, ¿no? Todas estas ONGs se agrupan y se orquestan en diferentes lineamientos, y al final, la presidenta del Congreso trajo una ONG antisistema, contra el modelo económico, contra la inversión. La presidenta fue presidenta de la Coordinadora de Derechos Humanos, que así es la presidenta del país, ¿no? Entonces, y ahí vemos todos los nexos que pueden haber, ¿no? A ver, nos vamos llegando a la parte final de la presentación, pero esto es importante que tengamos claro. Mentiras que parecen verdaderas. Lo repiten tanto que ya hasta todo el mundo piensa que efectivamente es así. Lo que pasa es que la izquierda tiene que hacer frente a la derecha que nos ha gobernado siempre. Mentira. En el Perú no ha habido gobierno de derecha. El que más se puede haber parecido es el de Fujimori. Al final se convirtió en un gobierno populista, ¿no? Pero gobierno de derecha no hemos tenido. La derecha en el Perú es una derecha mediocre. Tenemos una derecha timorata. Tenemos una derecha falsa, desunida, sin liderazgo. Entonces cuando nos dicen que la derecha gobernó el Perú, no, mentira. Y nos remitimos hasta el primer gobierno de Belaúnde, ¿eh? Porque Belaúnde no es un... Ahora me salen que Acción Popular es un partido de derecha. Acción Popular es un partido de centro-izquierda, ¿no? Entonces, lo repiten tanto que la gente piensa que la derecha gobernó el Perú. Ahora, por ejemplo, no hay plata. Vamos a ver. Acá hay una diapositiva que se me ha borrado, lamentablemente no sé qué hice, pero tenía dos ejemplos, pero bueno, vamos con porcentajes. Una región, por ejemplo, a ver, un proyecto que está en una determinada zona, echémosle que $1.000 millones es su, ¿cómo se llama? Su canon minero. El 25% de esos $1.000 millones va al gobierno regional. Va al gobierno regional. El 40% va al gobierno local, o sea, a la municipalidad provincial, 25% a la municipalidad distrital y 10% a la municipalidad, al centro poblado, de donde está. En el gobierno regional, 80% de ese 25% va a infraestructura y el otro 20% a la universidad. Entonces acá tenemos que decir claro, cuando dicen el tema de la corrupción, que no hay dinero. Sí hay dinero. Lamentablemente hemos tenido presidentes regionales, alcaldes, que se han malgastado la plata. Se han malgastado la plata. Y acá tengo un cuadro interesante, una gráfica interesante. Hay cuatro males acá en el país que son transversales, ¿no? El tema de la corrupción, falta de liderazgo, la impunidad, informalidad. Y cuando hablamos de estos problemas transversales, a veces se queda la idea que solamente es arriba, en la parte más alta del gobierno central. No, pues. Tema de corrupción en el gobierno regional, en los alcaldes, en las organizaciones comunales, en todo lado, uno se va a la alcaldía más pequeña del Perú, a la más chiquita, y ese alcalde está fugado. Se llevó la plata de la municipalidad. O sea, tenemos un problema serio de corrupción en el país, de impunidad, de falta de liderazgo y de informalidad. Entonces la idea que nos quieren vender que los de arriba nomás son corruptos, no, pues lamentablemente estamos con todos esos problemas a nivel sociedad. Y esta es la gráfica. Estos son los presidentes de izquierda, presidentes regionales de izquierda, que han sido procesados por temas de corrupción. Y esos son los procesados. Hay todavía presidentes regionales que están siendo investigados. Y hay presidentes regionales que de repente ni siquiera son investigados. Y acá no está la diapositiva de los alcaldes. Nos quedaríamos ahora hablando a nivel nacional que están siendo procesados e investigados. Esa es nuestra realidad. Entonces, hay un tema muy complejo.
voy a poner el ejemplo del presidente regional de Tumbes. El presidente regional de Tumbes se fugó y lo capturaron en el Ecuador. Y ahora está purgando 11 años de cárcel. 11 años de cárcel. ¿Por qué creen que toda esta zona del corredor minero sur es tan importante para la izquierda? Porque hay tanto trabajo ahí ideológico en esta zona de acá, ¿no? Ahora vemos, en los principales proyectos de inversión a nivel nacional, por ejemplo, en el Cusco hay un proyecto que se llama Antapacay. ¿Quién ha ganado? La propuesta de izquierda con 61.90. En Cusco, Constanza, bueno, Apurímac, Las Bambas. Las Bambas es un proyecto, no sé, uno de los más grandes del mundo, ¿no? 60%. En Toquepala, Tacna, 53%, y así nos vamos a los diferentes sitios donde hay grandes proyectos de inversión, ¿no? Y acá hay otro tema también, ¿no? Que es también hay que tener hay que estar muy atento con este tema, ¿no? Verónica Mendoza, el 31 de marzo, señala que piensa, o sea, ella en un eventual gobierno pensaba retirar a las Fuerzas Armadas del BRAE, ¿no? Y dejarle el control a la policía. En su plan de gobierno, figura, establecer el marco legal que delimite las funciones entre la Fuerza Armada y la policía, y establece, entre otras cosas, el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas del BRAE. Y uno podría decir, efectivamente, pues, ¿no? Es función de la policía. Pero el que no conoce el BRAE puede tener esa percepción equivocada, ¿no? Yo estaba en el BRAE en esos años que les he comentado y no creo que las cosas hayan cambiado mucho. ¿Y saben por qué? El BRAE se puede tomar control total del BRAE solamente con decisión política. Con decisión política. ¿Por qué no lo hacen? Es bien difícil encontrar una respuesta, ¿no? En el BRAE es probable que tengamos el centro, o sea, uno de los centros, una de las reservas petroleras y de gas más impresionantes de Sudamérica. Es muy probable. Lo que pasa es que no se sabe con exactitud porque no se han hecho trabajos de exploración. Tenemos una riqueza forestal, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, hasta el día de hoy no se puede tomar control. Y ya voy terminando. Como les dije al inicio, termino y voy a leer las preguntas que me han hecho para poder responder. También aparece otro tema, ¿no? O un actual congresista, o elegido congresista, el virtual congresista Guillermo Bermejo, dice, altos mandos militares estarían involucrados en corrupción y narcotráfico, ¿no? Y también la prensa ha presentado, esto es público, ¿no? Que él se ha reunido con la facción de los Quispe Palomino en el BRAE, ¿no? Entonces, es complicado, es un tema muy sensible. Estamos hablando que hay hay un grupo disidente, bueno, un grupo de Sendero Luminoso armado, deliberada en el BRAE, que tiene control del narcotráfico, ¿no? Es súper delicado. Esa plata del narcotráfico, ¿a dónde va? ¿A dónde? Segundo, es una cosa que para un lugar tiene que gastarse, pues, ¿no? Ingresa dinero, pero ¿dónde se gasta? ¿No? Otra cosa que dicen, pues, con un gobierno de izquierda los conflictos sociales van a desaparecer y no es posible que haya tantos conflictos en el Perú. Bueno, también es una mentira, porque el año donde hubo más conflictos en el Perú fue en el gobierno de García con 286 conflictos. Actualmente, ya viene casi en una línea, una recta, tenemos 194, ¿correcto? Los conflictos son inevitables. El conflicto no es bueno ni malo, el conflicto es una oportunidad. El conflicto es cuando dos partes con intereses opuestos se tienen que juntar para poder convivir, para poder interactuar y dentro de esta convivencia existen pues ciertas desavenencias que son normales. Para eso se cuenta con un Estado de Derecho que puede garantizar una solución a estos conflictos. Y siempre pongo este ejemplo. Yo tengo una esposa maravillosa, de quien me enamoré, sigo enamorado, y es el amor de mi vida. Pero eso no implica
que no tengamos conflictos, ¿no? Porque yo vengo de una forma, a mí me forma de una forma, ella también de una forma, ya se nos juntamos, y ella tiene su manera de pensar, yo tengo mi manera de pensar, y a veces por el amor que nos tenemos, no nos decimos las cosas, pero llega un momento donde todos dicen no estoy de acuerdo, no creo, y empieza un conflicto. Y la otra parte tiene que decir, ah, no le gusta eso, esta es mi oportunidad para mejorar o para hacerla feliz a ella, o viceversa. Entonces, cuando se ve el conflicto como algo malo, en realidad no lo es. Entonces, eso es lo que nos venden. Tenemos la mayor, y con un gobierno de izquierda no va a haber conflictos. Eso es mentira, pues. Es imposible. Imposible que no haya conflictos. Siempre las partes tienen intereses, y cuando hay intereses, existen conflictos. Sigamos. Es importante conocerlo, porque también nos quieren vender a una idea, pero vamos a ver. Cuando aparece esta protesta de los profesores, aparece un personaje que se llama Robert Wainalaya. Robert Wainalaya era una persona de izquierda muy radical, muy radical. Y Robert Wainalaya inicia pues, este grupo que se llama Conare Sute. Conare Sute viene a ser una expresión dentro del SUTEP de Sendero Luminoso apoyado por Mabade, que de Sendero Luminoso. ¿Correcto? Son organizaciones de fachada. Sendero Luminoso tenía como estrategia hacer 100 organizaciones con diferentes nombres, y entre estas organizaciones no coordinaban, entre comillas, pero eran organismos de fachada de Sendero Luminoso, organismos políticos, bueno, están en los gremios, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, etc. Bueno, el año 2017, este dirigente, que se llama Pedro Castillo, le gana a Robert Wainalaya la dirigencia del SUTE. Entonces, hago una pregunta. Para haberle ganado a Robert Wainalaya, no creo que esta persona sea un improvisado. No lo es. Esta persona, ahora, ¿y por qué si estas organizaciones de Sendero, ¿cómo se llama? Van a dejar la representatividad a una otra persona que supuestamente no lo es, porque aparentemente no lo es? Entonces, porque ellos también aprenden, pues, aprenden de sus errores, ¿no? Aprenden de sus errores. Tiene que estar una persona que podía representarlo bien. Y bueno, en esa época podría haber sido, esa es la lógica. Pero por eso, o sea, quiero quedarme con la idea. Él es un dirigente con una formación muy arraigada con el tema del marxismo. No es una persona improvisada, no lo es. Una cosa, aparte, será que no esté preparado para gobernar. Eso es diferente. Pero ahí sale el manual del comunista. Él llega al poder, abre en el manual y dice, ¿qué tengo que hacer? Punto 1, cerrar el Congreso. Punto 2, constituyente. O sea, simplemente seguía porque ya todo está escrito. Y de ahí ya vienen sus vínculos con Perú Libre, pues, ¿no? Pero eso quiero que quede claro. No pensemos que él no es una persona preparada. Ideológicamente es súper preparada. Súper preparada. Un marxista, comunista, leninista está preparado para la lucha de la resistencia, para el aguante, para soportar el peor escenario. Ojo. ¿Ya? Y por eso le dije que él, el 2017, llega a tomar el control de toda de esta facción del SUTE, ¿no? Entonces, tengo la impresión que más que rondero, él es dirigente del SUTE. De este SUTE también, que como les dije al inicio, también fue copado por las organizaciones pues, de izquierda, ¿no? ¿Es algo ilegal? No, es algo legal. Están utilizando las herramientas de la democracia para poder llegar a un objetivo político. Simplemente lo que les digo, el desbalance es que no hay una respuesta del otro lado para lograr ese equilibrio que la democracia necesita, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pienso? Ahora entro a la recta final y ahí voy a contestar las preguntas que me hagan. Después del terror de Sendero Luminoso, el MRTA y la elección de Humala, nosotros no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada.
Yo me acuerdo que cuando Humala salió como presidente, prácticamente casi todos los mercados se desplomaron. Todos los mercados se desplomaron. ¿Ya? Y no hemos aprendido esas lecciones. Gane quien gane, así, gane quien gane, en el país va a haber mucha violencia. Gane quien gane. ¿Cómo se llama? Va a ser importante saber también el que gane qué puede hacer como para que esta violencia esté en los niveles de tolerancia, que sea minimizado. Pero hagámonos, sepamos que gane quien gane, los niveles de violencia van a ser muy elevados. Utilizaron las reglas de la democracia para posicionarse, ganar y en un eventual gobierno de ellos, destruirla. Lo que nosotros conocemos como Estado, como país, lo que nos parece correcto, de repente no estamos de acuerdo, nos cae mal los del Congreso, ¿no? El Tribunal Constitucional sacan algo y no estamos de acuerdo, o sea, la Defensoría del Pueblo siempre está muy cuestionada porque tiene mucha gente, como le dicen, caviar, no sé, podemos cuestionar, pero la institucionalidad es una de las columnas de la democracia. Y lo que nosotros conocemos como eso, un Estado imparcial, ya no va a funcionar así. Vamos a tener un Estado interventor. Entonces cuando dicen, no, pero el Congreso no tiene mayoría, no, olvídense, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No va a pasar. Al día de hoy, gana Castillo. Esa es nuestra realidad. ¿Podemos vivir de esperanza de esa situación se pueda revertir? Probablemente, ¿sí? Pero al día de hoy gana Castillo, ¿no? Y más adelante vamos a comentarles de lo que pienso. Pero es un proceso distinto al que nos llevó, por ejemplo, Humala a Alan García, ¿no? Donde increíblemente el pueblo peruano le dio una segunda oportunidad a Alan García para ser presidente. Yo por si acaso no voté ahí, entonces estoy libre de culpas, pero Alan García gobernó al país después de una desastrosa gestión de su primer gobierno. Y el peruano le dio la oportunidad a Alan García de gobernar, ¿no? Y esto me duele decirlo, pero Sendero, las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso, el MRTA, estas agrupaciones políticas como Patria Roja, los xenocaceristas, todos los rojos nos están ganando la guerra. No hoy día, ya nos han estado ganando la guerra años. Y lo peor de todo, nos hemos dado cuenta, simplemente que no hemos querido abrir los ojos o hacer algo, ¿no? Voy a leerles algo que me pareció interesante traerlo en la presentación del día de hoy, ¿no? La carta de Fidel a Chávez. ¿Qué dice la carta, no? Sabemos, Hugo, que para lograr acabar con el imperialismo yanqui, tenemos que hacer las cosas bien. Los árabes ya listos, Lula está trabajando en Brasil y la FARC las has animado tú. El pueblo del poder está muy cerca, los pobres son mayoría y tienen poca memoria. Inyéctales desesperanza y acusa al pasado, a la democracia y todos los males. Mantente en línea permanente con tu pueblo, identifícate con ellos. Tu verbo es simple, eso les llega muy bien pues tiene la salsa que le hace falta. Emociónalos, tómalos en cuenta. Aprende a manejar la ignorancia, el verbo de ser encendido de autoridad y de poder. Y lo que se viene es algo que nos agarra a muchos. No, después de este párrafo, ¿no? No te preocupes por los ricos y clase media no son, tus 80% de pobres es lo que tú necesitas. Los ricos salen corriendo si les haces bu, ¿no? Ahora, a los católicos les encantan las menciones de la Biblia o de Cristo. Los católicos, que son la mayoría en Venezuela, no hacen nada con rezar sin acciones que no van a llegar a ninguna parte. Son unos bobalicones. Mientras la iglesia está dormida, aprovecha. Cuando decida moverse ya estarás instalado.
Recuerda que la iglesia es guabinosa, sigue acusándola. Los católicos sin liderazgo no son nadie. Y ningún curita va a reaccionar. Hay 2 o 3 que quieren reventar, pero sus superiores los acorralan. Si ves algún sacerdote alesbrestado, cómpralo, llama, gánatelo. Si el pueblo cristiano se te revela, ese será tu último día, pero difícilmente vendrán. Los judíos en Venezuela no cuentan, los evangélicos son unos pobres pendejos, y las demás religiones, ¿para qué nombrarlas? Saca al Cristo, siempre habla en su nombre. Recuerda que esto a mí me dio excelentes resultados. Incluye banderas y a Simón Bolívar cuando puedas. Genera un nuevo nacionalismo, despierta el odio, divide a los venezolanos. Esa etapa te da buenos dividendos. Se eliminarán unos a otros. La violencia te ayudará. También instalarte a más tarde a la fuerza. Mientras tanto, habla de democracia y de constitución, ¿no? Pide dinero y compra la fidelidad mientras cumplan los objetivos. Cuando logres lo que quieres y se oponen o te aconsejan, deséchalos, envíalos a las embajadas, dales dinero para que caigan o sácalos del país para que la prensa no los utilice. Por todos los medios, mantén la mayoría en la asamblea, mantén a tu lado como mínimo a la fiscalía y al tribunal, ¿no? Esta es una carta de Fidel a Hugo Chávez, ¿no? Ahora, lo que podría venirse, ¿no? Vamos a hacer una lluvia de ideas. A ver, ¿qué podría venirse? Se disolverá el Congreso y todas las instituciones del Estado. Fuerza paralela que consolide objetivos políticos, ronderos, brigadas del pueblo, se creará oficialmente la milicia popular, asesores externos, cubanos, venezolanos, bolivianos, toma de proyectos emblemáticos, Camisea, Antamina, otros, condicionamiento a los mandos militares como tienes al interior, con aparición de Judas y personal vinculado a los grupos de izquierda, indulto a Andauro y otros terroristas. Se abrirán centros de reclusión para militares y políticos que opongan resistencia, enfrentamiento y búsqueda de venganza, cierre de medios, liberalización de tierras e invasión de terrenos no ocupados, acuerdo de paz con la fracción alzada del BRAE, expulsión de organismos internacionales y desconocimiento de acuerdos, se nacionaliza la banca privada y sus empleados pasan a la nómina del Estado, se decreta el salario mínimo, se eliminará el uso, no veo bien, me parece del dólar, ¿no? Dentro del territorio nacional, no, pero la tarjeta de crédito, ¿no? Se penalizará con la cárcel tenencia de divisas extranjeras, se decreta el uso de talonarios de consumo para productos de consumo básico, se autoriza a las familias sin vivienda que ocupen las denominadas segundas viviendas, tales como apartamentos y casas en el campo, en las zonas de playa, inclusive las ubicadas en clubes privados y las zonas ubicadas en zonas urbanas. Se decreta la nacionalización del sistema educativo privado, retorno al uniforme escolar único, el uso de la telefonía celular, hacer uso exclusivo, salvo excepciones que se termine, nacionalización del sistema de salud, se suspende la actividad de pasaporte invalidando el actual. Ustedes me dirán, ¿y Eduardo, de dónde sacó todo eso? ¿Por qué puede decir que eso va a pasar? Porque eso ya pasó. Eso ya pasó. Si no, llamen a un venezolano y pregúntenle qué pasó al día siguiente que Chávez ocupó el gobierno, ¿no? Siempre escuchan la palabra exprópiese, ¿no es cierto? Bueno, les digo con el corazón en la mano, esto va a pasar. Estamos ante una propuesta comunista. Y lo que no tengamos claro qué cosa es el comunismo, por favor, tenemos 2 a 3 semanas para informarnos exactamente qué es el comunismo. Acá no hay que tomarlo a la ligera. Estamos en el momento más difícil de la democracia del país. Nos han ganado utilizando la democracia, las herramientas de la democracia, y no hemos hecho nada. Y para muestra un botón. En la guerra con Chile, ¿cómo estuvimos? Desunidos. El sur por allá, el norte por allá, Lima por acá, la selva no existía. Estaba llena de corruptos, cobardes y traidores, ¿no? Lo dejamos solo, lo dejamos a Bolognesi con sus soldados, les dimos la espalda, ¿no? Menos mal que no se rindieron, si no seríamos la vergüenza hasta el día de hoy de los chilenos. Menos mal. Así estamos. Hay un teniente inglés que le escribe a la reina Victoria sobre Chile cuando llegan a Lima, ¿no? Dice, ¿no? A pesar de, como mencioné, habían llegado noticias a Lima sobre el desembarco de los chilenos a Chilca. Al volver a la capital esa noche no encontré ningún preparativo para oponerse al desembarco, ni se adoptaban medidas enérgicas al respecto.
Quizás debería decir de una vez por todas que los peruanos no entienden el significado de medidas enérgicas, es decir, no tienen idea de cómo actuar inmediata y decididamente, ¿no? De improviso. Cuando surge alguna emergencia piensan que algo debe hacerse, pero al mismo tiempo se consuelan pensando que es casi seguro que alguien está haciendo ese algo. O si no, entonces será hecho por algún otro el día de mañana. Es imposible apurarlos. La única manera de lograr que algo se efectúe prontamente es permaneciendo al lado del oficial que debe encargarse de un asunto hasta que sea ejecutado. Es un error fatal irse con la simple promesa de que un pedido será satisfecho al día siguiente. Eso está en los testimonios británicos de la ocupación chilena en Lima. Así nos veía un oficial inglés. Y eso a mí siempre me preguntaba, ¿no? ¿Por qué no dicen gallina los ecuatorianos? ¿No? Porque suena duro, ¿no? Suena duro. Es momento que saquemos nuestras banderas. Es momento que saquemos ese patriotismo. Es el momento que miremos en forma retrospectiva, veamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, nos veamos nosotros mismos, todo lo que hemos luchado, las carencias que hemos tenido como generaciones, el no tener nada, de ir construyendo el país que tenemos ahora, de todos esos muertos, sacerdotes, de todas esas monjas violadas, de todos esos militares fallecidos, de todos los policías, de todos los ronderos, mejor dicho, de todo el pueblo, alcaldes, gobernadores, que fueron masacrados por la tiranía del comunismo, de Sendero Luminoso. Es hora de levantarnos y ser muy responsables en lo que vayamos a hacer. Yo el día de mañana voy a izar la bandera peruana en mi casa. Y voy a salir donde tenga que salir con mi pueblo del Perú. Porque acá estamos en un momento trascendental. Y vamos a llegar a un momento más adelante, quizás a unos 5 años, diciendo, ¿por qué no hicimos algo? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos. Tenemos que ser conscientes, decirles lo que se nos viene. Yo les doy 2 meses, en caso que gane la otra propuesta, de que el país que nosotros estamos viviendo va a cambiar. Y no es por un tema económico, es un tema de defender la libertad, nuestra libertad, libertad de expresarnos, libertad de culto, libertad de movilizarnos. Eso lo vamos a perder. Eso lo vamos a perder. Está en juego el futuro de nuestra patria. Está en juego el futuro de nuestra patria. Ahora sí. Ahora sí, yo les agradezco el tiempo que se han tomado el día de hoy a 137 personas que están acá, o más quizás, escuchándome, pero estamos en un momento difícil, de verdad muy difícil. Y no es un tiempo para conformistas, no. Es un tiempo para levantarnos. Tenemos que levantarnos y tenemos algunas semanas para poder revertir esta situación. O nos vamos a ir a nuestra tumba con la vergüenza de no haber hecho nada. Informémonos qué cosa es el comunismo. Cuando me dicen, o sea, siempre me he identificado como comunista, y después de un momento a otro que no soy comunista, hay que dudar 3 veces. Hay que dudar 3 veces. Muy bien.